Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Les saluda Jesús Ángel Benito desde Forex Índices cuando son las 5 horas y 46 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 15 de febrero de 2015, jueves. En primer lugar, vamos a echarle un vistazo al calendario económico para ver los datos macro que nos encontraremos a lo largo de la jornada. La sesión europea carente totalmente de datos macro. En horarios de preapertura americana desde Estados Unidos a las 13:30, batería de datos. Índice de precios de producción del mes de diciembre, peticiones semanales de subsidio por desempleo, peticiones de desempleo continuadas y el índice manufacturero de la FED de Filadelfia. Desde Alemania a las 16:15 vamos a tener un discurso del señor Wittmann, presidente del Banco Central Alemán. Cuidado sobre todo con el DAX alemán y los cruces con el euro. Y a las 23:50 también tendremos desde Japón el índice de la industria terciaria del mes de noviembre, inversión en bonos extranjeros e inversión extranjera en acciones japonesas. Como ven, el calendario macroeconómico viene carente totalmente de datos de alto impacto. Lo lógico y lo normal es que las cotizaciones se mantengan entre niveles técnicos. Bueno, vamos al escenario y le vamos a plantear el mapa de operaciones a los principales pares de divisas para la negociación intradiaria. Presentamos en primer lugar el euro-dólar, como siempre, incapaz de volver por encima de la congestión de muy largo plazo del 1,1853. En el día de ayer, las órdenes vendedoras se impusieron a las compradoras un poquito antes de llegar al muro, de donde ya había sido rechazado el martes en sesión asiática y en sesión europea. Detalles importantes para la cotización del euro-dólar, que sigue muy débil en zona de mínimos de 9 años. El precio de apertura del día lo tenemos en el 1,1785. 1,1784 y medio, 1,1785, precio de apertura, y como vemos en sesión asiática, incapaz, golpeándolo, pero incapaz de volver por encima del mismo. Ligera presión bajista la que mantiene la cotización del euro-dólar acompañando a los movimientos definidos de jornadas anteriores. La primera pieza de soporte, impecable en el día de ayer, salvándole la vida de momento a la cotización del par. Primera pieza de soporte y además muy importante, con gestión de mediano plazo, 1,1742. Quebrada esta pieza, dos soportes de categoría intermedia, 1,1713 y 1,1667. Quebrada esta pieza nos abriría la puerta para ir directamente al último soporte y principal de jornada en el 1,1635, a 130 puntos de la situación actual. Con gestión de largo plazo, atentos a este nivel. Por la parte de arriba, la única probabilidad que tiene la cotización del euro-dólar de girar al alza en el día de hoy es quebrando primeramente el precio de apertura del día al alza. 1,1784 y medio. Quebrada esta pieza directamente a otro nivel intermedio, 1,1812. Su quiebre nos abre la puerta con presiones alcistas hacia la principal resistencia de jornada. Con gestión de muy largo plazo, refugio con el que pelea la cotización en los últimos tiempos, 1,1853. Y la última pieza de categoría intermedia en el 1,1880. A 115 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, por la parte de arriba, precio de apertura, primera R, 1,1784 y medio. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, atentos a este muro de mediano plazo, 1,1742. Continuamos con la cotización del dólar yen. Punto de partida de jornada 117,44, muy cerquita a la congestión de mediano largo, que es con lo que pelea realmente la cotización del par en los últimos días, 117,57. Vamos a delimitar zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio entre el punto de partida de jornada y la congestión. De momento, la imagen lo dice todo. Encuentra apoyos perfectos en esta doble barrera. Mientras no la pierda, los movimientos de continuación alcista estarían garantizados. Nivel intermedio como primera R, 118,04. Principal resistencia de jornada, nivel de corto, 118,51 y medio. Siguiente resistencia de categoría intermedia, 118,96.
Con su quiebre nos abriría ya la puerta para ir en busca del precio de apertura anual y la congestión histórica de largo plazo 119,79. Por la parte de abajo el escenario es el siguiente. Si queremos ver presiones bajistas en el dólar yen, debe de quebrar la zona muerta inoperable con respecto al precio que se nos ha formado para el día de hoy. Punto de partida de jornada sería el pistoletazo de salida 117,44. Su quiebre nos llevaría a un soporte de categoría intermedia 116,99. El quiebre de este nivel intermedio directamente al principal soporte de jornada delimitado por una congestión de mediano plazo 116,39. Observemos el detalle que nos dejó en el día de ayer sobre este muro de mediano plazo. Para negociaciones inmediatas, por la parte de abajo, primera pieza de soporte, precio de apertura 117,44, por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, 118,04. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo, instalado cómodamente ya por encima de la congestión de mediano largo que tiene alquilada como eje central de operaciones desde el pasado día 8 de enero. El precio de apertura lo tenemos un poquito por encima, en el 1,0191, franja de 7 puntos entre el 1,0184 y el 1,0191. Pequeña zona muerta, doble barrera que va a ser vital durante toda la jornada. De momento apoya en la misma. Primera resistencia de categoría intermedia, la topamos en el 1,0215. Quebrada esta pieza directamente a la principal del día. Nivel de corto, 1,0241. Impecable, como podemos ver en la imagen, ayer en la salida europea. Principal R de jornada, 1,0241. Quebrada esta pieza, dos resistencias de categoría intermedia. 1,0274 y 1,0309. Su quiebre nos abre la puerta a una congestión de mediano en el 1,0350. Por la parte de abajo, las presiones bajistas vendrían determinadas en caso de que la cotización nos quebrara la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy. Precio de apertura y congestión de mediano largo, 1,0184. Dos soportes de categoría intermedia, 1,0152 y 1,0129. Quebrada esta pieza directamente al último soporte y principal de jornada, nivel de corto 1,0093 a 115 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, primera R, 1,0215. Por la parte de abajo, mientras no nos quiebre el 1,0184, no hay miedo de presiones bajistas para el dólar franco suizo en el día de hoy. Continuamos con la cotización del libra dólar, instalado en la zona del 1,52 por encima en estos momentos. El precio de apertura de jornada 1,5234. Cotiza en una ligerísima, imperceptible presión bajista. Soporte delimitado por una congestión de mediano, 1,5200. Nivel intermedio actuaría como soporte en el 1,5157 y desde ahí nos abriría puertas hacia el principal soporte y último de jornada en el 1,5103 a 125 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, ningún nivel intermedio. El quiebre del precio de apertura de jornada, 1,5234, nos lleva a una congestión de mediano plazo, 1,5276. Desde ahí, directamente a la directriz alcista de muy largo plazo. Desde el primer trimestre del año 2009, hoy nos aparece en el nivel del 1,5325, principal resistencia para el día de hoy. Quebrado el 1,5325 directamente a una congestión de mediano en el 1,5365 a 135 puntos de la situación actual. En estos momentos y para negociaciones inmediatas, vigilando el precio de apertura del día, 1,5235. Continuamos con el AUD USD. Sigue peleando su precio de apertura anual en los 0,8160. Esta mañana y como vemos presiones alcistas importantes para el AUD USD. Buenos datos de empleo, de creación de empleo y la tasa de desempleo que ha quedado un par de décimas por debajo de lo esperado han impulsado a la cotización del AUD USD desde un punto de vista fundamental al alza. Nos ha hecho un nudo de enlace en un nivel intermedio de resistencia y cotiza por encima del mismo. Primera R intermedia en estos momentos, 0,8223.
Su quiebre nos lleva directamente a la principal resistencia y última del día. Doble barrera, congestión de mediano largo plazo 0,8274 y directriz bajista de mediano plazo. Echamos un vistazo a esta directriz que tiene su punto de arranque el 5 de septiembre y su punto de configuración el 7 de noviembre. Atentos a la misma porque el quiebre de esta doble barrera 0,8274 y la directriz le podría impulsar con presiones alcistas ya no solo de corto plazo a la cotización del AUD-USD. Lo seguiremos día tras día en nuestros análisis intradiarios. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del par es quebrar a la baja los 0,8191. Si lo consigue, nos vamos directamente al precio de apertura anual 0,8160 y el precio de apertura de jornada 0,8142. Ya lo delimitamos como principal soporte del día. Quebrado los 0,8142, dos piezas de categoría intermedia, 0,8111 y 0,8075. No le colocamos más. Para negociaciones inmediatas por la parte de arriba, primera R 0,8223, por la parte de abajo, primera pieza de soporte 0,8191. Continuamos con la cotización del euro-yen y le colocamos el mapa de operaciones para la presente jornada. Cotiza con ligera presión alcista desde su punto de partida de jornada 138,39. Durante 4 horas está probando la primera R intermedia y no puede con ella. Atentos al detalle. De quebrar los 138,71 nos vamos en busca de una R intermedia en los 139,08. Su quiebre nos abre la puerta para ir directamente a la principal R del día, con gestión de largo plazo, 139,41. Y una última intermedia le colocamos en los 139,78, a 120 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene fuerzas para quebrar al alza los 138,71, como primera pieza de soporte actuará el precio de apertura 138,39, principal soporte de jornada, con gestión de mediano largo 138,02. El quiebre nos abriría la puerta a presiones bajistas potentes hacia un soporte de categoría intermedia 137,54 y su quiebre nos llevaría al muro que le salva de momento a la cotización en las últimas jornadas. Ayer en sesión europea, respeto fiel de esta congestión de mediano en los 137,01. Para negociaciones inmediatas, por la parte de arriba, primera R 138,71, por la parte de abajo como primera pieza de soporte, precio de apertura 138,39. Bien, pues acabamos el análisis del día de hoy, jueves 15 de enero de 2015. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices. Esperamos que el análisis les sea de utilidad y si quieren información sobre nuestros planes de enseñanza o planes de negocio personalizados, solamente tienen que ponerse en contacto a través de nuestras vías. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.